Epistemología, Cátedra B, profesora Minot, alumna Natalia Verónica Roldán. Epistemología, tema 4, supuestos antropológicos. Ahora vamos a analizar el texto llamado Un gesto de Duchamp, el posibilismo ontológico, de la doctora Leti Minot. En el texto Posibilismo ontológico, Leticia Minot explora la noción de posible a través del gesto artístico de Duchamp, particularmente en su famoso ready-make, el migitorio, presentado como arte. Este acto revela una nueva ontología basada en la posibilidad denominado posibilismo ontológico. La autora contrasta esta ontología con otros enfoques como los sentidos lógicos, epistemológicos y estadísticos de lo posible, y destaca cómo el gesto de Duchamp abre un campo de posibilidad indeterminadas y contingentes, libres de esencias, determinismos y verdades absolutas. La ontología duchampiana propone que cualquier cosa puede ser arte simplemente por el acto de ser designado como tal, desafiando así las convenciones y la representación tradicional. Ahora, como hacemos siempre, vamos a responder preguntas sobre dicho texto. ¿A qué se llama el gesto duchampiano? ¿Cuál es la noción central? El gesto duchampiano se refiere al acto de Marcel Duchamp de presentar un migitorio como arte. La noción central es la idea de posible como una apertura ontológica que desafía las convenciones y permite que cualquier objeto pueda ser considerado arte simplemente por ser designado como tal. 2. ¿Qué características tiene el posibilismo ontológico? El posibilismo ontológico se caracteriza por la indeterminación, la contingencia, la ausencia de esencia y verdades fijas, la indiferencia epistemológica y la no separación entre sujeto y objeto. Es una ontología que considera todo como potencialmente posible. 3. ¿Qué es la posibilidad para Kant? Para Kant, la posibilidad se relaciona con la capacidad de algo de ser concebido sin contradicción dentro de un marco lógico y racional. Se trata de una propiedad de los juicios y las proporciones que pueden ser concebidas como verdaderas en un sentido lógico formal. 4. ¿Qué diferencia plantea Klee entre posible y probable? ¿Cuál de las dos es más relevante? Klee diferencia entre lo posible y lo probable, destacando que lo probable se refiere a que tiene una alta probabilidad de ocurrir basado en criterios estadísticos y empíricos, mientras que lo posible abarca todo lo que puede ser concebido sin contradicción. En el contexto del posibilismo ontológico, lo posible es más relevante porque abarca un campo más amplio de potencialidades que no están limitadas por la probabilidad empírica. 5. ¿Qué diferencia hay entre posible que y posible para? Posible que se refiere a algo que puede ocurrir en un sentido abstracto y general, mientras que posible para implica una relación específica con un sujeto o un contexto particular. La primera es una posibilidad abstracta y la segunda es una posibilidad contextualizada y práctica. 6. ¿Cuál es el sentido lógico semántico de probabilidad? En el sentido lógico semántico, la probabilidad se refiere a la medida en que una proporción puede ser considerada verdadera en función de la información disponible y de su coherencia lógica dentro de un sistema de conocimiento. 7. ¿Qué significa posibilidad como frecuencia relativa? La probabilidad como frecuencia relativa se refiere a la medida de la probabilidad basada en la frecuencia con la que un evento ocurre en una serie de pruebas repetidas. Es un enfoque empírico que mide la probabilidad en términos de resultados observados en la práctica. 8. ¿Qué distinciones establece Sartre respecto a posibilidad? Sartre distingue entre posibilidad ontológica y posibilidad epistémica. La posibilidad ontológica se refiere a las estructuras fundamentales de la existencia humana y su capacidad de ser, mientras que la posibilidad epistémica se relaciona con lo que puede ser conocido o concebido como verdadero o falso. Sartre enfatiza la posibilidad como una característica inherente al ser humano y su libertad de ser. 9. ¿Cuál es el sentido de posible como estructura ontológica de la realidad? ¿De qué modo se conecta con el ser de lo humano? El posible, como estructura ontológica de la realidad, se refiere a la idea de que lo posible es una característica fundamental del ser y de la existencia misma. Está intrínsecamente conectado con la capacidad humana de proyectar, imaginar y realizar potencialidades que no están predeterminadas ni limitadas por esencias fijas. 10. ¿A qué se opone el posibilismo ontológico? El posibilismo ontológico se opone a las metafísicas esencialistas, deterministas y a las concepciones erradas de la realidad que limitan las potencialidades a lo que ya está dado o determinado. También se opone a la idea de la representación fija y a la necesidad de una razón crítica que evalúe y elige entre posibilidades limitadas. 11. ¿Por qué la razón crítica cae frente al posibilismo ontológico? ¿Por qué se diferencia de la posibilidad de elegir? La razón crítica cae frente al posibilismo ontológico porque este último, el posibilismo ontológico, no se basa en la evaluación racional de las opciones predeterminadas, sino en la aceptación de una pluralidad de posibilidades sin jerarquías. Se diferencia de la posibilidad de elegir porque no requiere una elección racional basada en criterios fijos. En cambio, aboga por una libertad basada en la indiferencia hacia cualquier elección específica. 12. ¿De qué forma el gesto de Duchamp es un posible como ser? El gesto de Duchamp es un posible como ser porque transforma un objeto cotidiano en una obra de arte simplemente a través del acto de designarlo como tal. Este acto revela que cualquier cosa puede ser posible en el ámbito del arte, desafiando las convenciones y vaciando el objeto de significados preestablecidos.
13. ¿En qué se diferencian los ready-make y las representaciones? Los ready-make de Duchamp no representan nada ni refieren a ningún significado o intención específica. A diferencia de las representaciones tradicionales que buscan capturar o simbolizar algo, los ready-make simplemente son presentados como objetos en sí mismos liberados de cualquier contexto utilitario o simbólico. 14. ¿Qué diferencia hay entre el posibilismo ontológico y la posibilidad de Sartre? Aunque tanto el posibilismo ontológico como la posición de Sartre reconocen la importancia de la posibilidad, difieren en su enfoque. Sartre ve la posibilidad como algo inherentemente humano y relativo al ser humano como una elección de su ser. El posibilismo ontológico, en cambio, extiende la posibilidad más allá de lo humano, considerando cualquier acto o enlace como contingente y potencialmente posible sin necesidad de una base racional o humana. 15. ¿Cómo interpretas la frase de Octavio Paz, la fijeza siempre es momentánea? La frase de Octavio Paz, la fijeza siempre es momentánea, sugiere que cualquier estado de ser o apariencia de estabilidad es temporal y transitoria. En el contexto del posibilismo ontológico, esto significa que ninguna realidad es fija o permanente, todo está en constante flujo y cambio, y cualquier forma de estabilidad es solo una pausa momentánea en un continuo de posibilidades inagotables.